Buenísimo. Buenas noches, queridos amigos. Qué viernes caluroso aquí en Paraguay. Les extiendo una cordial bienvenida a esta intentona, ¿no? A este conato de aproximarnos al liberalismo clásico desde sus autores más relevantes a mi criterio. Hemos terminado recientemente la serie de 4 clases relacionadas a John Locke y los principios del liberalismo original, del liberalismo clásico. Creo que fue una experiencia para mí, al menos fue satisfactoria. Yo la pasé bárbaro, fueron 4 viernes, sí, si mal no recuerdo. 4 viernes muy intensos. eh, y bueno, bienvenidos a ustedes, bienvenidos también a todos los amigos de Argentina, Chile. Creo que había alguien de Bolivia también. Así que enhorabuena, gracias por acompañarnos. La idea es que este curso de acceso libre, abierto a los interesados, les sirva tanto a ustedes como a mí. A mí porque, aunque ustedes no crean, uno vuelve a leer todos estos libros, vuelvo a leer mis apuntes, yo marco mis libros y nuevamente voy adquiriendo nuevos insights, nuevas ideas relacionadas con esto que tanto nos apasiona, que es las ideas de la filosofía del liberalismo clásico. Así que bueno, la idea es arrancar sin mucho preámbulo. Les voy a comentar que la idea es que al menos el plan es hacerlo en 5 lecciones. Va a ser un desafío importante porque a diferencia de Locke, Adam Smith escribió mucho, mucho más. Era un escritor generoso, copioso, eh, abundante, oceánico. Entonces, a veces extraer los pasajes y las lecciones más importantes de un pensador tan, por cierto, original también en muchos aspectos y por otro lado tan encadenado con la tradición antigua y la tradición clásica es un desafío, pero bueno, lo hacemos con mucha alegría y confiando también en que les va a servir a ustedes. Yo al final de cada clase les voy a pasar las diapositivas. Como les digo, si ustedes quieren volver esto a replicar, enseñar a sus comunidades, enseñar a sus familiares, eh, hacer clases con ellos, no hay ningún problema. Pueden usarlo, le cambian la carátula, le ponen su nombre y para adelante, ¿no? No hay ningún inconveniente. Eh, y bueno, por ahí si al final de las 5 lecciones están entusiasmados, pueden acceder a la certificación, que tiene un costo de 50.000 guaraníes. Así que eso dependerá ya si quieren tener un recuerdo en físico o en digital para recordar estos tiempos. Va a depender mucho de la calidad de la clase también, ¿verdad? Así que eh, me voy a esmerar. Bueno, tenemos un plan de trabajo nimio, escueto, ¿verdad? Porque van a entrar muchas más cosas de las que están acá, pero por lo menos es una idea aproximada de lo que quiero hacerles llegar. Hoy, que es viernes 26 de febrero, o el 26 de febrero, sí, perdón, vamos a hablar sobre la naturaleza humana, básicamente. El viernes 5 de marzo vamos a hablar sobre las 3 manos invisibles de Adam Smith, y cómo esas 3 manos invisibles de este pensador tan original refieren a que parecería ser que el universo funciona por una especie de orden espontáneo, que es una idea que él desarrolló. La idea del orden espontáneo es una idea propiamente de los sentimentalistas escoceses, que eran liberales clásicos, por supuesto, también, y Adam Smith desarrolla esta idea muy, muy bien en 3 obras muy distintas, y además la metáfora es tan enriquecedora que da para entender muchas, muchas cosas. Está muy... Cuando la gente escribe poesía, yo he escrito poesía gran parte de mi vida, y cuando uno elige una metáfora, busca que la metáfora sea lo más, por un lado tiene que ser restrictiva, pero por otro lado tiene que ser polisémica también, tener muchos significados, ser lo más universal posible, para que las personas se sientan identificadas con ella, ¿no? Entonces, lo logró Smith con esto, aunque posiblemente sea la metáfora más mal interpretada también de la historia. Y vamos a hablar sobre el mercado y las leyes del mercado el próximo viernes.
El siguiente viernes, el 12, vamos a hablar sobre el individuo, la familia y el Estado, cómo acontece la evolución social, porque Adam Smith tenía una teoría de la evolución social, y es muy interesante cómo que eso sería básicamente una sociología evolutiva, ¿verdad? Una sociología evolutiva. Vamos a hablar sobre la vida y la libertad de la propiedad, que son los tres valores que Adam Smith a menudo refiere que hay que defender. Y vamos a hablar cómo este señor, este sabio, este profesor universitario estaba profundamente en contra de los empresarios y de los burócratas. Las teorías de Smith defienden al hombre de la calle, al hombre común y corriente. En toda su obra se puede ver que él siente un desprecio por el empresario, por el mercantilista, por el capitalista que se coaliga con el poder estatal, con el burócrata. Él desprecia a esa gente y dice que son peligrosos, de hecho, ¿no? Entonces, toda la obra de Smith es una defensa del hombre común y corriente y de cómo mejorar la condición de este hombre, ¿no? Su condición económica, social, su calidad de vida. Y el viernes 19 de marzo vamos a hablar de ingeniería social. Básicamente vamos a hablar cómo Adam Smith está en contra de la ingeniería social, que es algo transversal en los liberales clásicos. Vamos a hablar de su desconfianza hacia la educación estatal, la educación pública, y vamos a hablar de algo que él llamaba el hombre doctrinario o el man of system, el hombre de sistema, que sería básicamente el demagogo moderno y cómo él hablaba de que esta gente era peligrosa, ¿no? Y el viernes 26, el último viernes, vamos a hablar ya de muchos temas económicos, más que nada temas económicos. Vamos a hablar de los impuestos, los salarios, el capital, la moneda, la inflación, las obras públicas, y vamos a tocar los errores que tuvo Adam Smith, que también los tuvo, porque todo pensador original que se anima a ir más allá de su época, a menudo puede dar paso en falso, y lastimosamente Smith se equivocó, y se equivocó muy grande en algunas cosas, ¿no? Así también en las cosas que atinó, lo hizo con una sorprendente capacidad de profundidad y por sobre todo con un acierto enorme. Así que vamos a ver a este señor que era muy extraño, muy extravagante, que por cierto nunca se casó. Miren, estas son las obras que vamos a tocar de él, ¿no? Son dos obras que tuve el valor de leer porque entre ambas son casi 1700 páginas y hay que leerla lentamente también, ¿no? Más o menos tardé casi 2 años en leer ambas. Arranqué en el 2018 con la teoría de los sentimientos morales. En el 2019 ya estaba dando algunas charlas sobre la teoría de los sentimientos morales y luego arranqué con la riqueza de las naciones. Y no me arrepiento, ¿no? Yo siempre le invito a la gente a leer esto por más de que te tome meses o años incluso. Estas son las dos obras que vamos a tratar sobre él. Y bueno, y ustedes se van a dar cuenta que Adam Smith es un filósofo profundamente incomprendido. Se le llama el padre de la economía moderna, aunque sobre eso pueden haber algunas disputas. Como siempre digo, las disputas sobre la paternidad son eternas. Algo que hay que acostumbrarse. Acostúmbrense, hombres, a las disputas de paternidad. Y también las disputas de paternidad teórica también son a veces bastante intensas, ¿no? Fíjense que en esta parodia gráfica, básicamente se ve que la mano invisible pisotea a las personas, ¿no? Nada más contrario a lo que Adam Smith quiso decir con su metáfora, ¿no? Y encima aparece un Adam Smith un tanto perverso, ¿no? Dejadle hacer, no es bueno poner obstáculos en su camino. Lo muestran como un tanto perverso, ¿no? Y son de pronto caracterizaciones que Smith ha tenido a lo largo de estos años, porque, insisto, ha sido un filósofo que a menudo ha sido no solamente incomprendido, sino deliberadamente malentendido. Deliberadamente malentendido, lo cual es más grave, ¿no?
Ahí está la mano invisible del mercado, otra malinterpretación, ¿verdad? Gráfica. Básicamente se ve como que la mano del mercado es opresora, es asfixiante, ¿no? Para el hombre común. Aquí vemos otra caracterización gráfica de un humor algo surdesco, ¿no? Socialista, socialdemócrata, donde se ve la verdadera mano invisible del libre mercado. Supuestamente menciona, si ustedes se fijan, de que, claro, una persona que posiblemente, una persona en Occidente está comprando una prenda y la mano invisible representaría una persona que está esclavizada al otro lado del mundo, seguramente cosiendo prendas a bajo costo, ¿no? Lo que muchas veces no se comprende en este tipo de procesos es que, claro, la mano de obra en China, por ejemplo, es muy barata, además de que tiene una gran población, estamos hablando de que tiene 3.000 y pico millones de habitantes, perdón, 300 y pico millones de habitantes. Es imposible de pronto que tengan salarios muy altos, porque acaban de salir en la década del 70 y el 80, China salió de una agricultura del medioevo, ¿verdad? Entonces los salarios crecientes han crecido muchísimo, incluso hasta un 800%, pero obviamente posiblemente la mano de obra en muchas cosas en China sea mucho más barata, por eso también pueden inundar nuestros mercados, ¿no? Pero no hay explotación, o sea, si se hace del libre y mutuo consenso y voluntario consentimiento, no hay explotación. Pero bueno, se procura caracterizar de esta forma, ¿verdad? Ojo que China no es para nada de mi agrado en general, pero para entender nomás un poco, o en la India, ¿verdad? Hay lugares en la India que sí están muy bien, ¿verdad? Pero hay otros que su economía ha salido casi recientemente, en los últimos 30 años, de una economía medieval, básicamente. Entonces, para tener en cuenta ese tipo de detalles, ¿no? Pero son caracterizaciones burdas que se hacen a la mano invisible del mercado que muestran de alguna forma lo incomprendido que es Smith. Bueno, aquí vemos otra, ¿no? La mano invisible solamente sostiene a los empresarios, ¿verdad? Lo cual es súper alejado de la realidad. Al contrario, los empresarios en general odian la mano invisible porque no la pueden controlar, ¿verdad? Entonces, a menudo el empresario promedio, especialmente en nuestros países socialdemócratas, acude a la mano visible del Estado para poder torcer la economía a su favor. La mano invisible del mercado es imposible de torcer si es que no ofreces productos de mejor calidad, mejor precio, ¿verdad? Entonces, pero la mano visible del Estado sí, con unos cuantos sobornos, ¿verdad? Se puede. Y aquí está otra, esta es de mis favoritas, ¿no? Adam Smith se estaba ahogando y dice, auxilio, por favor, auxilio, soy Adam Smith, ayúdenme. Y una mujer desde la orilla le dice, vamos, buen hombre, sujétate de mi mano invisible. ¿No? Esta me parece muy original y la verdad que me causa mucha gracia. De todas maneras, sea de una u otra forma, vemos que Adam Smith es un filósofo a menudo incomprendido, ¿no? Y es notable porque estamos casi a 260 años de su existencia, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar un poquitito rápidamente de algunas cuestiones de Adam Smith y el hombre y su mundo. Nace en 1723 en Escocia, ¿verdad? En un pueblo que se llama Kirkcaldy, que sería el pueblo donde pasaría toda su niñez y adolescencia, y sería el pueblo al que volvería para escribir por lo menos 6 de los 10 años que llevó a escribir La riqueza de las naciones, lo escribió en Kirkcaldy. Niño abstraído, hijo póstumo, nació huérfano de padre, nunca llegó a conocer a su padre, sin embargo, quiso a su madre con una locura hasta el final de sus días. De hecho, muere poco después de que muere su madre. Eh, y eso es notable, ¿no? Porque vivió con su mamá toda la vida, nunca se casó. Su mamá se llamaba Elizabeth Douglas y también tiene una prima de apellido Douglas, que no me acuerdo, pero con la que vivía también, ¿no? Eh, como les dije, era un niño abstraído, un adolescente silencioso, meditabundo.
Hay una leyenda de su infancia que refiere que durante ella fue raptado por un grupo de gitanos, leyenda que no está comprobada, por cierto, pero al menos circuló el rumor, ¿no? Durante esa época, Escocia eh, pasó por un auge comercial y cultural enorme. Eh, Ustedes van a notar que la mayoría de las veces que hay auge cultural es porque hay auge comercial o auge económico, ¿verdad? En pocas ocasiones en la historia ha habido bonanza cultural, ilustración, ciencia, tecnología, si no hay auge económico. O sea, si ustedes se fijan, si se ponen a pensar en 1450, Venecia, Italia, una de las primeras ciudades, digamos, donde el mercantilismo floreció, ¿verdad? El comercio, las flotas mercantes burguesas, donde posiblemente nació la burguesía como clase también, eh, se convirtió en el centro luego del humanismo renacentista. Venecia, Venecia, estas ciudades italianas, Génova, ¿verdad? Se convirtieron en lugares donde estuvieron sabios como Erasmo de Rotterdam, bueno, ni qué decir, o sea, el mismo Colón no hubiera podido ser un hombre tan ilustrado si no hubiera nacido en esas zonas, ¿no? Entonces, Escocia está experimentando un auge comercial y por ende también empezó a surgir una clase social escocesa ilustrada, ¿no? Que daría lugar a lo que luego se llamó la Ilustración escocesa, de la cual tenemos tan pensadores tan ilustres como eh, Adam Ferguson, Adam Smith, David Hume. Eh, no es tanto de mi agrado, pero Jeremy Bentham y otros. Entonces, aquí surge también una especie de dicotomía, porque a la par que surgía la ilustración escocesa, del otro lado del Canal de la Mancha estaba surgiendo la ilustración francesa. Y son muy distintas, ¿no? Porque la ilustración francesa es eminentemente racionalista, muy proclive a la ingeniería social, y la ilustración escocesa es más bien sentimentalista, habla mucho de este tema de los sentimientos morales, que es un término que Adam Smith toma de Adam Ferguson y lo desarrolla, lo lleva a sus extremos lógicos. Y la ilustración escocesa está muy en contra del racionalismo francés. Y esa dicotomía está ahí, muy presente, ¿no? Se miraban con desconfianza. Bueno, básicamente Adam Smith escribe, mientras que ya era profesor en Edimburgo, en la Universidad de Glasgow, escribe La teoría de los sentimientos morales en 1759, que fue el libro que le trajo fama en su época. Es un libro que a mí la verdad que me llamó profundamente la atención. Primero porque está escrito de una forma exquisita. Adam Smith escribe muy bien. Entonces yo disfruto mucho de eso, que es este libro, La teoría de los sentimientos morales, 1759. Fue un libro que cruzó el mar y para 1770 ya lo había leído Thomas Jefferson, por ejemplo, ¿verdad? Y básicamente es un libro en el cual Adam Smith desarrolla la idea de los sentimientos morales, que sería una dotación emocional con la que venimos equipados los seres humanos y que nos permite relacionarnos de formas pacíficas, suavizadas, y nos permite, digamos, establecer cierto orden social primigenio, ¿no? Sobre eso después podemos construir costumbres, tradiciones, religiones, formas de gobierno, pero los sentimientos morales son dotaciones, es un equipamiento emocional que tiene todos los seres humanos.
y de alguna forma es una moralidad universal, con la que venimos, que nos viene dada por nuestra naturaleza humana. Claro, esto le molestó a mucha gente. La gente que hoy en día, por ejemplo, yo suelo decir que detesto la ONU porque la ONU es un monopolio de los derechos humanos. Yo detesto los monopolios en general y el monopolio de los derechos humanos me parece particularmente detestable porque parecería ser que se alza como una nueva religión, ¿no? Entonces, la ONU define qué es derecho humano y qué no, ¿verdad? En esta época, eh, la iglesia cristiana anglicana y también, por cierto, la iglesia católica no veía con muy buenos ojos este tipo de teorías porque de alguna forma les quitaba el monopolio de la moral, ¿no? O sea, si la moral ya no es un monopolio de la iglesia, que la iglesia tiene que enseñar, y si la moral ya viene dada en cierta medida de forma universal entre todos los seres humanos, entonces de alguna forma le quitamos el fato a la religión, ¿no? Al menos así lo veían ellos. Y si bien yo no creo que sea así, ¿verdad? Porque obviamente hay muchísimo más que aprender y enseñar sobre moral posteriormente, y por sobre todo porque Adam Smith y Adam Ferguson y David Hume hablaban de que estas dotaciones eran una dotación mínima, ¿no? Básica con la cual venían todos los seres humanos, y sobre eso había que construir tradiciones, costumbres, cortesía, urbanismo y cosas así. O sobre esas dotaciones morales básicas había que construir luego lo que se llaman patrones éticos o escuelas de ética, ¿no? Entonces, yo creo que no le quitaba el monopolio a la iglesia, pero de alguna forma hacía que no sea tan absoluto su poder. Entonces, claro, la iglesia anglicana no, seguramente no vería con buenos ojos eso, tampoco la iglesia católica, más todavía que son instituciones acostumbradas a tener el monopolio de lo bueno y lo malo durante siglos, ¿no? Eh, entonces, por eso es que hasta hoy en día hay muchos premodernos, ultramontanos y radicales, eh, algunos incluso adherentes al carlismo y cosas así, que dicen que el liberalismo es pecado y que dicen que el liberalismo relativiza todo, y en realidad no, lo que hace el liberalismo en este caso con los sentimentalistas es universalizar la moral. Le decimos que de alguna forma las personas que están en otros lugares, en otros continentes, tienen la misma propensión que nosotros a sentir compasión, ira, enojo ante el asesinato, ante el derramamiento de sangre, ¿verdad? Entonces hay ciertas cuestiones morales que se universalizan, ¿verdad? Y para alguno que otro era su negocio y su curro, seguramente le habrá molestado que se universalice la moral, ¿no? Pero estas observaciones de Smith o de Ferguson o de David Hume no eran a priori, en realidad eran observaciones a posteriori, o sea, ellos observaron a través de sus viajes y de su contacto con gente que viajaba, ¿verdad? De que habían ciertos sentimientos morales con los que veníamos equipados y que puede tener un indígena de Sudamérica, un guaraní, ¿verdad? Adam Smith habla de los guaraníes, o un indígena de Norteamérica, ¿verdad? También habla de los indígenas de Norteamérica. Entonces, cuando se ve que hay un hilo común en la moral, por ejemplo, el rechazo que sentimos los seres humanos a priori a hacerle daño a otro ser humano. Usualmente sentimos una idea de desagrado sobre hacerle daño a otra persona. Bueno, eso está bastante transversal en todas las culturas, independientemente de qué tan diferentes sean, ¿verdad? Son sentimientos morales. Eh, bueno, luego Adam Smith, debido a su fama que había cobrado con el libro de la teoría, hace un tour por Europa, ¿verdad? Un noble quería que sea el tutor de su hijo, y durante más o menos 6 7 años recorre toda Europa, conoce Francia, bueno, conoce toda, digamos, la isla, viajó por varios lugares de Europa y conoció incluso a Voltaire, a Rousseau, conoció a toda esa gente de la ilustración francesa, ¿no? Conoció a los naturalistas, ¿verdad? De Francia. Eh,
muy interesante. Le sirvió mucho luego porque le iba a servir para escribir La riqueza de las naciones de 1776, una obra que tardó 10 años en escribir, se publica en 1776, ya se cree que comenzó a escribir cuando estaba en el tour por Europa, una obra sumamente detallada, tiene cifras, tiene datos, contrasta datos de diferentes fuentes, es muy voluminosa, tiene 850 páginas aproximadamente. Entonces, ¿cuál es el avance que hace en esa obra Adam Smith con relación a otras obras? ¿Y por qué se dice que apertura de alguna forma la economía como ciencia? Antes de Adam Smith, la mayoría de las disquisiciones relacionadas a la economía eran, por ejemplo, si existe un precio justo. Eso se preguntaban, por ejemplo, muchas personas, filósofos, sabios. ¿Cuál es el precio justo? O, por ejemplo, si era correcto hacer usura o pedir interés por un préstamo, ¿no? Si eso era moral o era inmoral. Entonces, en la mayoría de las preguntas económicas estaba implícita y tácita, a veces muy manifiesta, incluso la cuestión moral o la cuestión de qué debía ser, qué debía ser esto, ¿no? Y lo que Adam Smith hace con la riqueza de las naciones es empezar a observar lo que es, o sea, y de ahí sacar sus conclusiones. No el deber ser, no es esa idea, sino lo que era. Entonces, eso es muy científico propiamente dicho, ¿no? Lo otro es más moral, es la búsqueda de una utopía, de lo que debería ser. Y Adam Smith lo que hace con la riqueza de las naciones es qué es lo que hay, a ver qué hay, y desde ahí vamos a partir para obtener el conocimiento, ¿no? Eh, bueno, Adam Smith finalmente se radica en Edimburgo y muere en 1790, pocos meses después de que había muerto su madre. Eso es rápidamente un poquito su reseña. Bueno, arranquemos. Hay un antiguo debate filosófico en el cual Adam Smith introduce nuevas perspectivas y ensancha nuestra comprensión sobre la naturaleza humana. El famoso debate es si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Ese es un debate tan antiguo como la humanidad misma, ¿no? Obviamente, por el lado de que el hombre es malo por naturaleza, tenemos, por ejemplo, a Maquiavelo, ¿verdad? El padre de la política moderna, Maquiavelo, que por cierto estaba en una ciudad italiana llena de comercio en su época, entonces pudo florecer ahí, digamos, personas como Maquiavelo. Y obviamente, por el otro lado, tenemos a Rousseau, por ejemplo, que decía que el hombre era bueno por naturaleza. Entonces tenemos esas visiones confrontadas. Esto pues, uno puede ir más atrás incluso, ¿no? En la Biblia también tenemos pasajes, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos pasajes donde se habla de que el hombre es malo por naturaleza o es bueno por naturaleza. O sea, está ahí presente siempre la discusión, ¿no? Y Adam Smith, de una forma muy hábil, si bien no evade el problema, lo naturaliza y lo baja a una situación, a un contexto mucho más manejable, creo yo, que es el asunto de el interés propio. O sea, los hombres no son malos ni son buenos necesariamente, sino que en general buscan su propio interés, ¿verdad? Entonces, en la página 46 del libro de La riqueza de las naciones, que posiblemente hasta donde máximo llegaron los socialistas a leerlo, está la famosa cita por la cual dicen que Adam Smith es el filósofo del egoísmo. O sea, la mayoría de los socialistas, ustedes van a observar que critican a Smith y hablan de que Adam Smith fomenta el egoísmo, ¿verdad? Y ese es o un malentendido o una incomprensión o deliberadamente es una argucia, una artimaña para intentar evadir las verdades que decía este pensador. Fíjense la frase de Smith en la página 46. Dice, no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ellos ponen en su propio beneficio. El cuidado que ellos ponen en su propio beneficio.
Cuando vamos a la carnicería no nos dirigimos a su humanidad, o cuando vamos a la cervecería no nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés. Y acá está la palabra propio interés. Y jamás le hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Entonces, lo que Smith dice acá es que él jamás vio a una persona que vaya a una carnicería y le diga, en realidad tengo hambre, dame tu carne, ¿no? Sino que en general las personas van a la carnicería y le dicen, bueno, te doy esta moneda y vos me das carne, ¿no? Entonces, que te conviene tener esta moneda de oro o de plata y vos me das la carne porque yo tengo hambre, ¿no? Entonces, acá hablamos de que usualmente el carnicero, el cervecero, el panadero, ¿verdad? Hacen las cosas por su propio interés, para que ellos puedan comer, puedan sustentarse, sustentar a su familia, a los suyos. Y esa es una observación que escapa a la moralina usual, ¿no? Y que baja un poco la cuestión un poco más a tierra. Y acá hay algunos detalles que yo me gustaría hacerles notar. Fíjense que Smith no habla del joyero, no habla del joyero, habla del carnicero, habla del cervecero y habla del panadero. Y son trabajos o son oficios sumamente necesarios, no son superfluos, no son superfluos, como se darán cuenta. Espérenme un momentito, voy a ver, te voy a silenciar un micrófono por ahí que parece que está abierto. Entonces así no... Ahí está. Ahí silencio. Bueno, entonces uno va a decir, pero la cerveza no es algo primordial, no es un alimento de primera necesidad, pero en realidad yo les comento que en Escocia la cerveza se tomaba como se tomaba agua en la época de Smith. O sea, se tomaba con todas las comidas, se tomaba durante el día, o sea, era una bebida y de alguna forma también era una bebida, a veces el agua estaba contaminada, era una bebida que ayudaba a evitar los problemas de la contaminación del agua, ¿verdad? Obviamente la carne y el pan eran el alimento básico, ¿no? Eh, eh, entonces, fíjense que acá no habla del joyero, por ejemplo, que es lo que existía en la época de Smith, ¿verdad? O sea, no habla de oficios suntuosos o de suntuosidad o de lujo, habla de oficios de primera necesidad. Entonces, Adam Smith introduce este concepto, el concepto de que los seres humanos actúan propositivamente en la búsqueda de su propio interés. Voy a repetir eso. Los seres humanos actúan propositivamente en la búsqueda de su propio interés. De tal forma a pasar de situaciones de menor bienestar a situaciones de mayor bienestar. Los seres humanos, entonces, cuando decimos que actúan propositivamente, quiere decir que actúan con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Buscando su propio interés, ¿no? Que en las traducciones de Hume o de Adam Smith en inglés era self-love. Self-love. O sea, es como amarte a ti mismo, básicamente. Aguántame un cachito, voy a silenciar un audio que siento que está por ahí. Creo que no puedo silenciar este. A ver, bueno. Entonces, un minutito. Vamos a ver si puedo silenciar este. Pablo Fernández creo que tiene el micrófono abierto y no estoy pudiendo silenciar desde aquí, pero bueno, si por ahí en algún momento puede, genial. Esto es fundamental para escapar al problema ese, al problema de si somos buenos por naturaleza, somos malos por naturaleza. Una forma bastante interesante de evadir un problema de fondo, que yo reconozco que puede ser un problema de fondo, pero que puede traer bastante problemas también, ¿verdad? Porque si empezamos a rotularnos de buenos y malos, eso puede traer conflicto. Es decir, las personas actúan en función a su propio interés. Si partimos de esa base, vamos a tener posiblemente vamos a sentirnos menos defraudados y vamos a tener expectativas más realistas en nuestras relaciones sociales. O sea, yo siempre le digo a la gente, no piensen que el político promedio va a actuar diferente a cómo actúa la persona común y corriente de la calle. El político promedio, por más de que hable del interés general o del interés público, en realidad actúa en base a su propio interés.
Entonces, para mí es central ese debate y introducir este tipo de análisis porque de alguna forma escapamos al lugar común moralista y que no ha servido mucho de etiquetarnos como buenos o malos, ¿verdad? Porque finalmente tenemos que convivir y bueno, a veces conviene entender sencillamente que no es que la gente sea buena o mala necesariamente, sino que está actuando en pos de su propio interés. El tema es, asumiendo que los seres humanos actúan en función a su propio interés, ¿qué tipo de sociedad o qué tipo de reglas o instituciones tenemos que desarrollar para que no se invadan derechos de terceros? Ese es el problema del liberalismo clásico que está muy bien resuelto teórica y prácticamente, pero hay que partir de esta base, no hay que partir de concepciones de algo así, eh, incluso yo diría, no moralistas, sino espiritualistas, ¿no? O sea, satanizar al ser humano, son todos lobos, lobos, hijos de lobos que comen lobos, o son todos ángeles, no, no, los seres humanos actúan en su propio interés. Eso va a implicar a veces que tengan comportamientos poco éticos, poco morales, y otras veces incluso que tengan comportamientos altruistas, generosos, dadivosos, ¿verdad? Pero actuamos siempre en nuestro propio interés. Bueno, entonces ese sería un punto de partida del cual Adam Smith toma. Y es interesante que yo hice una lista. Adam Smith siempre menciona gente común en su libro. Muy pocas veces menciona a los burócratas o a los empresarios, a menos que sea para fustigarlos o para hablar de que son muchas veces mercantilistas, ¿verdad? Pero Adam Smith menciona un montón de oficios comunes y corrientes, de los cuales tiene muy buena opinión en general de las personas que los llevan adelante. Panadero, carnicero, cervecero, agricultor, molinero, cardador, hilandero, tejedor, tintorero, labrador, rastrillador, jornalero, jardinero, fogonero, leñador, albañil, mozo de cuerda, fresador, minero, y seguía más, sigue mucho más. Eran los que yo más o menos anoté, ¿verdad? En alguna ocasión, pero a Adam Smith le interesa el hombre común, de ahí parte, observando al hombre común. Y el hombre común y corriente, ustedes y yo, y la mayoría y todos, por cierto, actuamos siempre en función a nuestro propio interés. Decirlo no está mal, porque no actuar en función a nuestro propio interés sería básicamente eh, descuidar el primer deber, que es el de nuestra autoconservación. Sin embargo, eso no quiere decir que el hombre sea egoísta o malo, ¿no? Si bien esto dice en La riqueza de las naciones, en la página 2, por cierto, ¿verdad? 46, pero está al principio, la sección 2. En las primeras páginas de la... ¿Sabe por qué digo las primeras páginas? Porque cuando dice página 46, tienen que ustedes contar ahí el prólogo, la introducción, ¿verdad? Entonces, esto está en las primeras páginas, básicamente. Lo mismo que esto, ¿no? O sea, entonces, básicamente ahí los socialistas dicen, no, Adam Smith es una persona egoísta que filosofó sobre el egoísmo y básicamente es el expositor más del neoliberalismo desalmado que busca que el hombre sea un homus economicus. No, para nada. Adam Smith era un sentimentalista, filosóficamente hablando. Y fíjense que en su teoría de los sentimientos morales, él comienza diciendo en la página 1, por más que llegue a la página 49 y es la página 1, dice lo siguiente. Y a mí me gusta mucho, por eso lo anoté todo y se los voy a leer todo. Es muy relevante. Él dice a Adam Smith, por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos de su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos les es necesaria, aunque, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. De esta naturaleza, acá da un ejemplo, de esta naturaleza es la lástima o compasión, emoción que experimentamos ante la miseria ajena, ya sea cuando la vemos o cuando se nos obliga a imaginarla de modo particularmente vívido. El que con frecuencia el dolor ajeno nos haga padecer es un hecho demasiado obvio que no requiere comprobación, porque este sentimiento, al igual que todas las demás pasiones de la naturaleza humana, en modo alguno se limita a los virtuosos o los humanitarios, aunque posiblemente sean estos los que lo experimentan con la más exquisita sensibilidad.
Sin embargo, el mayor malhechor, el más endurecido transgresor de las leyes de la sociedad, no carece del todo de este sentimiento. Entonces, esto es fantástico, ¿verdad? O sea, lo que dice Adam Smith, según sus observaciones y que uno puede darse cuenta mirando a su alrededor, es que los seres humanos somos proclives a compadecernos. Fíjense que hasta en las palabras incluso hemos desarrollado ese. O sea, nosotros nos condolemos, le decimos mis condolencias a una persona, ¿sí? Y lloramos por una persona que perdió un ser querido, por ejemplo. Compadecemos, tenemos compasión, ¿verdad? Eh, y en gran medida, este sentimiento tan natural, ¿verdad? Surge de una capacidad exclusivamente humana, que es la imaginación. Acá ya estamos entrando en la antropología, ¿no? O sea, esto es toda antropología, naturaleza humana, antropología. Vemos que el ser humano está orientado a su propio interés, vemos que el ser humano es un animal que imagina y que puede imaginarse en el lugar del otro. Por lo tanto, puede experimentar de alguna forma algo de lo que el otro está experimentando. Y eso nos mueve a la compasión, nos mueve a la acción, nos mueve a procurar también subsanar el dolor ajeno, ¿verdad? Y nos moviliza, tanto internamente nos genera un desagrado, una sensación de desagrado ver a alguien sufrir, que procuramos reducir su sufrimiento para reducir también el nuestro. Ustedes, yo me imagino a Adam Smith en la Glasgow intercultural, en su pueblo Kirkcaldy, en los muelles, en los molinos, en las fábricas que habían en esa época artesanales, ¿verdad? Observando a los seres humanos, y él decía, ¿cómo esta gente puede coordinar sus esfuerzos? ¿Cómo esta gente no se come viva? ¿Cómo no se matan entre todos? Si son todos tan distintos, de diferentes. Recuerden que Inglaterra misma o Reino Unido son varios reinos. Está Irlanda, está Escocia, está Irlanda del Norte en algún momento, está England, Inglaterra mismo. O sea, ¿cómo esta gente diferente logra compaginar sus esfuerzos? ¿Cómo no se odian de primera y no terminan asesinándose? Y en gran medida es porque los seres humanos rechazamos la idea de lastimar a otros, porque sobreviene a nuestra mente la idea de que no queremos ser lastimados. Todo ese bagaje, pero todo eso es intuitivo, todo eso es automático, eso no es racionalizado, surge de manera espontánea de nuestra condición humana. Este es uno de los aportes sustanciales a la teoría política, porque ¿saben qué pasa? Y por eso yo le detesto a Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo, porque aparte de ser socialista es un jovesiano de primera de Thomas Hobbes. Yo recuerdo que Nicanor se pasaba hablando de Hobbes y decía, ¿para qué existe el Estado? Decía, y por supuesto que existe el Leviatán para que no nos comamos entre todos. Y yo le pregunto a esa clase de sátrapa, porque el tipo aparte es un tiranuelo de cuarta, ¿verdad? Él no cree que la naturaleza humana convive también convive en la compasión, el altruismo, la generosidad. La antropología de este señor socialista de por sí genera ya un tipo de política. ¿Y cuál va a ser la política que va a querer? Y claro, procurar tener el poder absoluto, procurar manejar el poder, procurar mandar, procurar agrandar el Estado, ¿no? Porque esa es su antropología. Cuando nosotros observamos que los seres humanos pueden intercambiar, pueden relacionarse sin un poder central que ponga las reglas. Y fíjense esto, cuando ustedes le ven a sus hijos, a mí me encanta algo, lleven a sus hijos a jugar con sus primos y le dejan a los niños solos y de pronto los niños generan reglas y generan normas y hacen juegos con ciertas reglas y se aplican las reglas a todos. Es fantástico y pasa sin que esté todo el tiempo un adulto diciendo jueguen así, háganlo así. No, surge naturalmente de los niños esto, que ellos pongan reglas y que luego ellos mismos se aseguren de que las reglas se cumplan, ¿no? Y después al ver la compasión de los niños también, que a veces pueden ser también crueles, por supuesto, ¿no? Como todos los seres humanos, pero
trabajan juntos, hacen las cosas juntos, disfrutan juntos. Y esto es parte de la naturaleza humana, y es lo que observó Adam Smith, ¿no? Y cuando uno ve diferentes razas, diferentes nacionalidades, diferentes religiones, ¿verdad? Como el mismo Voltaire, ¿verdad? Que decía que en la casa de bolsa de Francia, de París, entraban un presbiteriano, un judío, un maometano, un católico, ¿verdad? Y se pasaban de 8 a 5 de la tarde intercambiando dinero y haciendo traspaso de divisas, ¿verdad? ¿Verdad? Y nadie se asesinaba entre sí. Al final cerraban su bolsa, se iba cada uno a su templo, el maometano a su mezquita, el cristiano a su templo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos mínimos éticos de los que estamos dotados los seres humanos, ¿verdad? Entonces, por eso es que sentimos repulsión y asco ante la posibilidad de hacerle daño a alguien. Tenemos que estar sumamente molestos, iracundos para dañar a alguien, ¿verdad? No es algo que uno estando en su común denominador diario quiera hacer, ¿no? Y cuando vemos que frente a nosotros se agrede a una persona, sentimos repulsión, sentimos molestia, desagrado automáticos, ¿no? Más todavía si se derrama sangre. Y todo esto tiene que ver con la capacidad de imaginar, que es automática en el ser humano, es intuitiva, automáticamente. Adam Smith en este libro al comenzar da muchos ejemplos. Y uno de los ejemplos que da, por ejemplo, es, disculpen si soy redundante a veces en mi palabra, a mí me gusta mucho esto, no, me emociona a veces. El ejemplo cuando vemos a una persona que tiene afecciones de la piel, que ustedes ya habrán visto, ¿no? Gente que tiene afecciones de la piel, o lepra, o elefantiasis, o algún tipo de escabiosis, ¿verdad? Y observamos y automáticamente se nos sube todo, parece la piel de gallina, ¿no? Y sentimos compasión, ¿no? Y es automático esa sensación de empatía. Otro ejemplo que es menos trágico a lo mejor y que da Adam Smith es cuando vemos a la persona, al funámbulo, él lo llama, ¿verdad? Pero es el famoso equilibrista en los circos. Si ustedes y yo hemos visto equilibristas, ¿verdad? El equilibrista va haciendo esto y tu cuerpo solo y vos mirando le empezás a hacer también algo así, ¿no? Empezás a procurar imitar su movimiento y tipo que no se caiga. Es automática la sintonía. Enseguida voy a explicar qué sentimiento moral interviene ahí, ¿no? Entonces esa sensación de identificarnos por medio de imaginación, de una imaginación tácita, automática, es lo que en gran medida desarrolla en nosotros una moralidad mínima que logra hacer que podamos funcionar sin la coacción del poder central. En el curso de John Locke, ustedes y yo recordamos que John Locke mismo decía que de pronto un suizo podía estar intercambiando con un indígena de Norteamérica, ¿verdad? Y un cristiano con un evangélico podían intercambiar y luego cada uno se iba a su casa, no pasaba nada. Pero había una ética mínima, había una comprensión, incluso aunque no hablen el mismo idioma, de yo te doy esto, vos me das aquello, y después no nos hacemos daño y seguimos adelante. Y todos mejoramos nuestra condición, que es una frase de Adam Smith, ¿verdad? Adam Smith dice que los seres humanos tienden a buscar mejorar su propia condición y que eso es moral, es un deber moral. Porque obviamente si uno no procura mejorar su condición, termina siendo una carga para los demás. Fíjense cómo piensa este señor. Y fíjense qué alejado está del tema del socialismo moderno, por ejemplo, ¿no? Donde básicamente tenemos que cargar con otros, ¿verdad? Por medio de supuestos derechos sociales que se tienen que asignar por medio de recaudación de impuestos, ¿verdad? Entonces, es la imaginación estúpido, puse ahí, ¿verdad? O sea, la imaginación es lo que nos hace ser humanos, es poder ser empáticos, ¿no? Y esto es lo que me llama la atención de Adam Smith, que él, sabiendo que la imaginación era importantísima en el ser humano, él no haya podido desarrollar una teoría subjetiva del valor en la economía. Adam Smith, uno de sus errores que vamos a ver es que se quedó en la teoría objetiva del valor, eh, en una idea más materialista. Y es notable porque él sabía la imaginación importante que eran los seres humanos. No sé cómo nos hizo clic, pero bueno, es uno de sus errores que lamentamos sus admiradores, ¿no?
acá les voy a dejar, este es el índice de libertad económica, y cuando ustedes comparen este índice con los países más generosos del mundo, según una lista de una ONG que se dedica a ver cuáles son los países más generosos del mundo, se van a dar cuenta que los países donde hay donde están mejor respetados los derechos de propiedad, donde hay más libertad económica, son los países en general más generosos, ¿no? Los países que ayudan más a los extraños, estos son los tres indicadores: ayudar a los extraños, donar dinero y voluntariado, tiempo voluntariado. Se van a dar cuenta que países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Singapur, ¿verdad? Que son países donde hay muchísima libertad económica y los derechos de propiedad están muy bien establecidos, suelen ser más generosos, altruistas, hacen más donaciones, ¿verdad? Eh, entonces, hay algunos que hay que revisar un poco, ¿verdad? Pero en general la mayoría son, por ejemplo, me llamó mucho la atención Haití. Eso les voy a dejar como tarea si quieren ustedes investigar. Yo tengo una hipótesis, ¿verdad? Haití está llena de ONGs. Es un negocio, un curro allá de las ONGs por el tema de la pobreza. Entonces, por eso a lo mejor saltó acá. Pero en realidad Haití tiene poca libertad económica, es terrible en derecho de propiedad, pero está en el índice. Y hay un documental que se llama eh, Pobreza S.A., donde habla justamente del negocio de las ONG en Haití, ¿verdad? Hay un curro enorme, ¿verdad? Y claro, si tu negocio es ayudar a los pobres, posiblemente nunca vas a querer que se terminen los pobres, ¿no? Y Sierra Leona también me llama mucho la atención porque son de los países que tienen menos libertad en el mundo, pero en general son todos países con libertad económica y derechos de propiedad bien establecidos. Lo cual comprueba de que en general el capitalismo no es contrario a la generosidad o al altruismo, para nada, ¿verdad? O sea, el capitalismo, que sería la filosofía económica que Adam Smith intentó, digamos, impulsar, el sistema de libre empresa, libre emprendimiento, de propiedad privada, de transferencia voluntaria a la propiedad privada, del cumplimiento de los contratos. O sea, ese sistema no es contrario a la caridad, no es contrario a ese sentimiento humano de la ayuda, ¿verdad? Entonces, y bueno, acá están los países más generosos en los últimos 10 años y se van a dar cuenta que la mayoría son países con libertad económica, ¿no? Y son países que tienen muy bien establecidos los derechos de propiedad. Entonces, acá hay un equívoco. Yo insisto que hay un equívoco donde se quiso pintar a Adam Smith como si fuera un malo, ¿verdad? Un desalmado, ¿verdad? Incluso es terrible que se le haya achacado a Adam Smith la ficción del Homus economicus. El Homus economicus es una ficción que nace con la escuela neoclásica de economía, en el cual supuestamente dice que los seres humanos somos 100% racionales y tomamos decisiones racionales todo el tiempo, y todo el tiempo estamos sopesando beneficios o ganancias para tomar decisiones. Eso es mentira. Los seres humanos, según la visión de Smith y de los sentimentalistas escoceses y de los liberales clásicos, somos intuitivos, somos emocionales. Cierto, somos también racionales o razonables, podemos hacer costo y beneficio, pero en general somos bastante intuitivos, ¿verdad? Y tomamos decisiones de maneras heurísticas, dicen en la psicología, que son atajos mentales. O sea, la mayoría de nuestro día a día hacemos de manera intuitiva. Y fíjense esta frase de Adam Smith de las teorías de los sentimientos morales, que uno podría incluso achacarle esta frase a Marx. De eso yo hice una vez un chiste, ¿verdad? Donde le pasé esta frase a amigos socialistas y pensaban que era una frase de Karl Marx, ¿verdad? Smith dice, esa disposición a admirar y casi a idolatrar a los ricos y poderosos y a despreciar o como mínimo ignorar a las personas pobres y de modesta condición es la mayor y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Entonces, acá hay varias hipótesis implícitas. Una de ellas es que los sentimientos morales se pueden adormecer, se pueden corromper, se pueden anestesiar. ¿Sí? O sea, que tengamos una dotación, un equipamiento evolutivo de emociones morales, de sentimientos morales,
de intuiciones morales, no quiere decir siempre que tomemos decisiones morales correctas. Muchas veces, por emociones muy fuertes como la ira, se pueden nublar nuestros sentimientos morales, por ideologías se pueden nublar nuestros sentimientos morales o corromper, ¿verdad? Entonces, Adam Smith deja eso sentado, ¿no? O sea, a veces hay una disposición natural también en que el éxito legitima todo, ¿verdad? Entonces, cuando le vemos a una persona muy bien, que le va muy bien, entonces automáticamente pensamos que es buena. Y muchas veces pensamos que el que le va mal y está mal económicamente es malo. Entonces hay como esa tendencia con la cual luchar también, que es muy humana, por cierto, ¿verdad? Porque obviamente estamos también diseñados para querer estar bien o mejor, ¿no? Y tenemos un sesgo, ¿verdad? Que se llama el sesgo del mundo justo. Esto se estudia en psicología, de que el sesgo del mundo justo dice, las cosas buenas les pasan a la gente buena, las cosas malas le pasan a la gente mala. Por lo tanto, la riqueza es buena, entonces la gente buena tiene riqueza. La pobreza es mala, la gente mala tiene pobreza. Ese sesgo, pero eso es un sesgo que tenemos todos, ¿verdad? Contra el cual hay que luchar, ¿verdad? Porque hay que matizar un poco, ¿no? Porque no siempre va a ser así. Aunque sí creemos de que el trabajo arduo, la disciplina, la ética empresarial, el cumplir con las reglas, el satisfacer las necesidades del prójimo, creemos que eso trae bonanza económica y prosperidad, por supuesto. Y es ley también, ¿no? Pero lo importante es matizar, ¿no? Porque a veces confundimos el efecto con la causa, ¿no? Es rico, entonces era bueno. No siempre es así, ¿no? Pero fíjense que la frase destruye cualquier intento de algún zurdo malintencionado de decir, no, pero Adam Smith era una persona egoísta y que odiaba a los pobres, para nada. Defendió a los pobres y ese era justamente el foco de su teoría, ¿no? El hombre común. Bueno, hablemos un poquito del interés propio. Adam Smith dice, ese gran objetivo de la vida humana que denominamos mejorar nuestra propia condición. Este es el objetivo de la vida humana, mejorar nuestra propia condición. Esto es muy importante mencionarlo. No es un pecado querer estar mejor. No es egoísmo querer estar mejor. Es un deber moral. Si uno descuida, decía Adam Smith, su propia conservación y su propio bienestar, termina cargándole a los demás eso. Y eso es inmoral. Y dice, además, dice, hay ciertas razones naturales para que cada uno se encargue de sí mismo. Es indudable, dice Adam Smith, que por naturaleza cada persona debe primero y principalmente cuidar de sí misma. Y como cada ser humano está preparado para cuidar de sí mejor que ninguna otra persona, es adecuado y es propio que sea así. Y acá quiero resaltarles algunos detalles. Adam Smith usa la palabra propio y la palabra propiedad, que luego es una palabra súper importante en todo el liberalismo clásico, porque propiedad son muchas cosas, es nuestro cuerpo, es nuestra libertad, es nuestra hacienda o lo que hacemos, lo que logramos con lo que hacemos, ¿verdad? John Locke le llamaba la propiedad hacienda. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de lo que uno hace, de su actuación en el mundo. Entonces uno recoge los frutos de su trabajo, que es su hacienda. Bueno, Adam Smith usaba la palabra propiedad como sinónimo de corrección, de apropiado. Cuando alguien hace algo con propiedad, quiere decir que hace algo de manera apropiada, de manera correcta. Entonces hay una connotación moral en el concepto propiedad también acá, en el concepto de propiedad privada, por supuesto, ¿verdad? Aunque toda propiedad en general es privada. Entonces, es adecuado y es propio que cada persona cuide de sí misma. ¿Por qué? Porque cada persona es la única que sabe qué es lo que necesita. En el fondo, cada uno sabe qué es lo que necesita. Nadie va a poder venir a decirte necesitas esto o aquello. A lo mejor hasta le pueden atinar, pero sería de forma absolutamente aleatoria o casual. Pero en realidad cada uno sabe lo que necesita. Por lo tanto, cada uno tiene que encargarse de su propio bienestar y de mejorar su propia condición. Y es propio, adecuado, correcto, propio como sinónimo de corrección, es propio que cada persona cuide de sí misma, no es egoísta. Por lo tanto, a menos que uno quiera ser una carga para la sociedad, lo cual es tremendamente inmoral porque uno termina convirtiéndose en un objeto
o en un sujeto, porque Adam Smith además escapa a la dicotomía sujeto-objeto, que es tan aristotélica. Como Aristóteles era bastante racionalista en gran medida también, definió sujeto-objeto. Y Adam Smith dice que los seres humanos son agentes. Y esta es una palabra fundamental en el liberalismo clásico. La palabra agente moral. ¿Qué quiere decir que es agente? No solamente que es sujeto de derecho, porque ese pues es el tema del sujeto, ¿no? El sujeto en nuestras sociedades actuales es fulanito es sujeto de derecho, o sea, tiene derechos, ¿verdad? No, pero también es agente, eso quiere decir que tiene deberes morales que tiene que cumplir. Entre ellos no hacerle daño al otro, entre ellos autoconservarse, hay deberes. Entonces, escapando de la dicotomía objeto-sujeto, Adam Smith propone al ser humano como un agente moral. Y además, cuando es agente, esto también viene mucho de la filosofía, puede ser tomista, como es un primer motor. Es un primer motor. O sea, uno puede generar algo de cero, ¿no? En su vida, un proyecto de vida. Entonces, de mi proyecto de vida yo soy un agente. Ese es el famoso agenciate, ¿verdad? Yo me agencio, yo me hago cargo. Esa connotación de responsabilidad personal está muy involucrada en todo el pensamiento de Adam Smith. Y es propio y es adecuado que cada uno busque mejorar su propia condición. Y yo me acordé de una frase de Hayek cuando estaba preparando las diapositivas porque me pareció muy importante, de este tema de que cada persona sabe lo que necesita, se deriva el famoso individualismo metodológico. O sea, solamente porque cada persona sabe lo que necesita, entonces tenemos que dejar al arbitrio de cada persona el que busque mejorar su propia condición. Fíjense en lo siguiente. Hayek dice, en Camino de Servidumbre, dice, el hecho trascendental es que al hombre le es imposible abarcar un campo ilimitado. No es imposible abarcar un campo ilimitado de necesidades. No podemos sentir las necesidades de los demás como si fueran nuestras. Es imposible. De hecho, apenas podemos sentir las necesidades de los que están a nuestro alrededor y tampoco sabemos si son ciertas, ¿no? Nos pueden estar mintiendo nuestra familia, ¿verdad? Sentir la urgencia de un número ilimitado de necesidades le es imposible a un ser humano. Se centre su atención sobre sus propias necesidades físicas o tome con cálido interés el bienestar de cualquier ser humano que conozca, los fines de los que puede ocuparse un ser humano serán tan solo siempre una fracción infinitesimal de las necesidades de todos los hombres. Fíjense de dónde parte el individualismo metodológico, nuestra incapacidad para poder sentir lo que sienten todos los seres humanos o lo que saben todos los seres humanos. Esto es un baño de humildad para muchos, especialmente para los políticos que piensan que saben lo que necesita el país. A veces no sabes lo que necesitas en la mañana antes de ponerte el zapato y vas a saber lo que necesita el país. Pero anda, joder a Gardel, ¿verdad? Sobre este hecho fundamental, dice Hayek, descansa la filosofía entera del individualismo metodológico. Este no supone, como se afirma con frecuencia, que el hombre es interesado o egoísta o que deba hacerlo. No, se limita a partir del hecho indiscutible de que la limitación de nuestras facultades imaginativas solo permite incluir en nuestra escala de valores un sector de las necesidades de la sociedad entera y que, hablando estrictamente, como solo en las mentes individuales puede existir escala de valores, no hay sino escalas parciales, escalas que son inevitablemente diferentes y que a menudo son contradictorias entre sí. De esto, el individualista metodológico, porque no es un individualista que dice, no, soy un átomo en la sociedad, estoy colgado del universo, no hay nada a mi alrededor. No es ese imbécil que es hoy el promedio liberprogre burgués aventajado, ¿verdad? Sino que del individualista concluye que debe dejarse a cada individuo, dentro de los límites definidos, seguir sus propios valores y preferencias, antes que los de otro cualquiera, que el sistema define el individuo debe ser supremo dentro de estas esferas. Somos individualistas metodológicos porque creemos que cada persona sabe lo que es mejor para sí misma. Por eso somos individualistas metodológicos. Porque no tenemos la arrogancia de creer que es lo mejor para otras personas.
Entonces, creemos que el ámbito de la coacción tiene que ser muy reducido, el ámbito donde un Estado diga esto se hace, esto no se hace. Tiene que ser muy reducido, porque a medida que se agranda ese ámbito, dice Hayek, ¿verdad? Menos el individuo puede decidir sobre su propia vida. Hayek lo decía con otra frase: cuanto más planifica el Estado, menos planifica el individuo. Entonces, si el Estado planifica demasiado la economía, lo que pasa es que en algún momento, bueno, el Estado ya te va a decir cuánto dinero vas a tener en tu bolsillo, cuánto tenés que comprar de pan, cuánto tenés que comprar, qué libros tenés que comprar. O sea, cuanto más planifica el Estado, menos planifica el individuo. Entonces, el individualismo metodológico del liberalismo clásico no es ese egoísmo desalmado, sino que es una alternativa práctica de resolución de conflictos. Parte del hecho de que en mi mente no pueden estar las preferencias, los deseos, las necesidades de todos los seres humanos. Ni siquiera mi familia, incluso de mi familia, de los que están cerca mío. Si reconocemos eso, tenemos que darnos un baño de humildad y decir, bueno, tengo que dejar en lo posible que la gente juegue. Jueguen y hagan circular la pelota, y de esa forma cada persona más o menos decida su proyecto de vida, ¿no? Pero parte de una limitación, la palabra limitación aquí es muy importante en el liberalismo clásico, como estábamos hablando. O sea, somos limitados, por lo tanto tenemos que dejar que las personas lleven adelante lo mejor posible sus planes personales de vida, porque no vamos a saber lo que es mejor para ellas. Y Hayek termina con esta frase: el reconocimiento del individuo como su juez supremo de sus fines, la creencia en que en lo posible sus propios fines deben gobernar sus acciones, es lo que constituye la esencia de la posición individualista. Y porque yo no sé lo que es mejor para el otro, porque me puedo equivocar grande al decirle hace esto, hace lo otro, ¿verdad? Y Kant, que tiene algunas posiciones bastante liberales clásicas, otras no, decía eh, que en realidad cuando un hombre le dice a otro qué hacer y se equivoca, es terrible, es algo sumamente inmoral. Es, es terriblemente inmoral. Por eso cada hombre, si lo que quiere hacer y se equivoca, eso no es terrible, eso no es inmoral, ¿verdad? Si se hace cargo de las consecuencias de sus acciones, no pasa nada. Va a tener que asumir las consecuencias, pero no es una inmoralidad que yo haga algo y me equivoque porque yo quise hacerlo. Pero sí es muy inmoral que un tercero me diga que hacer algo y que luego esté errado y que las consecuencias vengan sobre mí, no sobre él. Y ese es todo el juego de la política moderna. Todo el juego de la política moderna es que el político promedio toma decisiones que afectan a terceras personas y no paga ningún puto precio por las equivocaciones que comete. Por eso la política moderna está infestada de inmoralidad, es inmoral per se. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué toman esa decisión? Y porque tenemos estados muy grandes, entonces empiezan a tomar decisiones de cuánto dinero sacarle a un grupo para darle a otro grupo, ¿verdad? Según relatos socialdemócratas de que hay grupos reprimidos, oprimidos históricamente, entonces a este grupo le vamos a dar la plata que le quitamos a este. En ese proceso yo también como plata, como político corrupto, ¿verdad? Pero después le doy casa a este grupo, ese grupo al final termina vendiendo las casas porque le interesa un rábano las casas, ¿verdad? Que es algo que pasa mucho con las políticas de vivienda pública, ¿verdad? Que la gente a la que se le da casa no valora esa casa y termina vendiéndola o alquilándola, es muy frecuente. Y esto se llena de inmoralidad, ¿no? Eso entonces Hayek es algo que tiene que ver con que cada ser humano tiene que determinar su propio curso de acción porque solamente cada ser humano sabe cómo mejorar su propia condición. Y acá viene, además del interés propio, está el otro sentimiento moral que orienta nuestras acciones, que es la simpatía, que hoy en día llamamos empatía. Hoy en día solemos decirle empatía, pero simpatía en realidad es un concepto que Adam Smith importa de la física, cosa que ha pasado mucho en las ciencias sociales, ¿no? Que es un equívoco, pero en este caso sirve bastante bien. Simpatía en física significa cuando dos cuerpos vibran en la misma nota. Ustedes van a darse cuenta que si tocan una cuerda de una guitarra y hay otra cuerda que está en la misma nota, la cuerda, cuando haces vibrar la cuerda 1, vibra la cuerda 2. Eso quiere decir que están vibrando por simpatía, se dice en física, ¿no?
Y Adam Smith importa este término y lo traslada al ámbito social cuando dos personas de alguna forma sienten sintonía de emociones. Dice Smith, como carecemos de la experiencia inmediata de lo que sienten otras personas, no podemos hacernos ninguna idea de la manera en que se ven afectadas, salvo que pensemos o imaginemos cómo nos sentiríamos nosotros en su misma situación. La imaginación nos permite situarnos en su posición, formarnos así alguna idea, nunca es exacta, de sus sensaciones e incluso sentir algo parecido, aunque con una intensidad menor. Entonces no es como dice el zurdo promedio, ponete en sus zapatos, ¿verdad? Porque esa frase ya se ha trasladado incluso al ámbito materialista, tenés que, vamos a ir a vivir en la pobreza y cosas así. No, tenés que imaginarte cómo te sentirías. Y en realidad es una inclinación natural del ser humano hacer eso, ¿no? Y esto es lo que llama la simpatía. Cuando dos seres humanos entonces de alguna forma conectan por medio de esa emoción y hoy en día le llamamos empatía, ¿no? Empatía. Esto es fundamental, o sea, la solidaridad, la cohesión social, el altruismo, el mutualismo, la cooperación espontánea, todo surge en gran medida por simpatía, por empatía, ¿no? Cuando un empresario está creando un producto, tiene que estar pensando no en él, lo que él quiere. O sea, cuando un empresario crea un producto, no es que él está pensando en lo que a él le gusta. Para que funcione, él tiene que tener la suficiente empatía o simpatía de ponerse en el lugar, imaginar cómo se sentiría el cliente usando el producto. O si no, fracasa. Por eso la dinámica del mercado es tan moral y por cierto, es tan eficiente, ¿no? Por lo menos en comparación con el Estado, ¿verdad? No es que el mercado sea perfecto. Los liberales clásicos creemos que el mercado, en comparación con el Estado, es tremendamente mejor, muchísimo mejor, pero no es perfecto, tiene sus fallas también, ¿no? Ahora bien, esta imaginación, esta simpatía es justamente lo que hace que funcione el mercado, ¿no? Porque si la persona, si el capitalista y el empresario no piensa en el otro y no procura ponerse en el lugar del otro, entonces no va a vender. Necesariamente tengo que ser empático con mi cliente. Necesariamente. Algo fundamental de la filosofía moral de Adam Smith es lo que también vimos con John Locke, ¿verdad? El igualitarismo moral. O sea, hoy en día la filosofía que reclama ser igualitarista es el socialismo, pero el igualitarismo socialista es un igualitarismo materialista, económico, muy superficial, por cierto. El igualitarismo, la filosofía igualitaria, siempre fue el liberalismo clásico. Porque lo que decía es que el rey no es moralmente superior al carpintero ni al esclavo, sino que hay una condición humana que es igual, que tiene que ver con la dignidad humana. Y fíjense Smith hasta qué punto lleva su igualitarismo radical. Dice, la diferencia de talentos naturales entre las personas es en realidad mucho menor de lo que creemos. Y las muy diversas habilidades que distinguen a los hombres de diferentes profesiones, una vez que alcanzan la madurez en su profesión, obviamente, con mucha frecuencia no son la causa, sino el efecto de la división del trabajo. La diferencia entre dos personas, la división del trabajo, vamos a verlo luego, es un concepto que desarrolla Smith, ¿verdad? Pero la diferencia entre dos personas totalmente distintas, la diferencia entre dos personas totalmente distintas, como por ejemplo un filósofo y un vulgar mozo de cuerda es este señor que le ven aquí. Era una persona que trabajaba en los muelles, ¿verdad? Bajando mercaderías, ¿verdad? Ganaba unas monedas por día. Entonces, la diferencia entre un filósofo y un vulgar mozo de cuerda parece surgir no tanto de la naturaleza, como del hábito, la costumbre y la educación. Terrible, terrible. No hay diferencia. Al nacer, dos bebés no son demasiado diferentes en naturaleza, en talentos.
Va a depender mucho del hábito, de la costumbre, de la educación que le demos a hacer de alguna forma que ese joven, ese niño pueda ser un excelente filósofo, un pensador, un tecnólogo, un técnico, un científico, ¿no? Esto es muy importante. Más importante aún en la época de él, donde existía todavía la aristocracia y la nobleza y la monarquía, ¿no? Donde se suponía que los reyes eran de diferente naturaleza a los seres humanos convencionales, ¿no? Entonces, pero en ese caso él usa incluso el caso del filósofo, ¿verdad? Entonces dice, no somos muy diferentes yo y una persona que trabaja en el muelle estirando mercaderías. En realidad lo que pasa es que esa persona y yo tuvimos diferentes educaciones, fuimos sometidos a diferentes costumbres y a hábitos diferentes. Entonces, este igualitarismo radical, ¿verdad? Porque de alguna forma también parece obviar de que los seres humanos nacemos con diferentes inclinaciones, y eso también es cierto. O sea, hay personas que son más proclives y son más desde pequeños, les gustan más ciertas actividades que otras, ¿verdad? Pero desde el punto de vista político es muy importante lo que él plantea, porque así no derivas en aristocracias naturales o en monarquías naturales. Todos somos iguales, ¿verdad? Y fíjense que él continúa diciendo, hace un ejemplo. Muchos grupos de animales reconocidos como de la misma especie, los perros son de la misma especie, todo, no importa la raza, ¿verdad? Derivan de la naturaleza una diferencia de talentos mucho más apreciable que la que se observa antes de la costumbre y la educación entre los seres humanos. O sea, antes de que haya educación y costumbre y hábitos, si miramos a dos seres humanos, se parecen muchísimo. Dos bebés, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que no hace falta explicar demasiado. Pero entre, por ejemplo, las dos razas de perros, las distancias son tan enormes en talento o en capacidad, ¿verdad? Y dice Smith, un filósofo no es por naturaleza ni la mitad de diferente en genio y disposición que un mozo de cuerda, que un mastín y un galgo. O sea, un galgo y un mastín son de la misma especie, pero son tremendamente diferentes por naturaleza. Sin embargo, Adam Smith dice que una persona que levanta bolsas en los muelles, ¿verdad? Y un filósofo no son absolutamente diferentes en nada antes de la educación y antes de las costumbres y los hábitos. Esto también nos da cierta pauta de que es muy importante la educación, las costumbres, los hábitos, un entorno favorable para el crecimiento de los seres humanos, ¿verdad? Pero por sobre todo, también de alguna forma baja al ámbito político un igualitarismo que luego va a ser muy útil a la hora de establecer las leyes, las normas, ¿verdad? Porque si no, uno podría querer establecer normas diferentes para los seres humanos porque pensaría que son diferentes en naturaleza y no lo son, ¿no? Somos todos iguales. Y fíjense este detalle, estos son datos absolutamente cotejados, ¿no? ¿Cuánta de nuestra genética compartimos con otras especies de animales? ¿No? Acá se van a dar cuenta porque a veces algunas chicas dicen que algunos hombres somos unas ratas, ¿verdad? Y sí, la verdad que compartimos el 85% de nuestros genes con las ratas. O sea, el 85% de la genética humana y la genética del ser humano es igual. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Y bueno, y si ustedes piensan bien, son mamíferos, usan el mismo tipo de respiración, tienen alveoles pulmonares, su sistema, eh, su sistema cardíaco es similar, o sea, el 85% de genética entre los seres humanos y las ratas es el mismo. Con los chimpancés llegamos al 96% de igualdad genética. Compartimos el 96% de los genes con los chimpancés. Y entre nosotros, entre los seres humanos, somos iguales. Ustedes y yo en este momento tenemos el 99.9% de la misma genética. Y acá hay algo brutal, casi milagroso, que para los religiosos o las personas que creemos, decimos, claro, ahí está ¿no? Ahí está lo divino, lo trascendental. En ese 0.1% están todas nuestras diferencias como seres humanos.
en ese 0,1% está toda nuestra libertad, está toda nuestra capacidad de ser distintos y hacer las cosas diferentes y de diferenciarnos entre nosotros. Y de que vos seas buena para la danza, yo sea bueno para los libros, y vos seas bueno para la mecánica, y yo sea malísimo para la mecánica, y odie las máquinas. O sea, en ese 0,1% está toda nuestra diferencia. Es casi milagroso. Entonces, Smith tenía razón en cierta medida. Los hábitos, la educación, un buen entorno, pueden hacer que seamos distintos unos de otros. Porque genéticamente somos iguales. 99,9%. Y esto es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y si a alguien le interesa, compartimos el 61% de los genes con las moscas. Así, siempre hay por ahí algún que otro, siempre hay alguna que otra chica que dice que su amiga solamente le gustan los insectos, los bichos, ¿verdad? Por cada novio tarado que tiene. Entonces, ahí está la explicación. Tenemos 60 y pico por ciento de genes comunes con los bichos, ¿verdad? Come cada bicho, dice su amiga por fulana. Le gustan solamente los bichos. Así dicen. Bueno, sigamos. Acá viene la división del trabajo. Adam Smith, esta es la ilustración de Adam Smith comienza su libro La riqueza de las naciones. Arranca el libro con el tema de los alfileres. Adam Smith explica que si un artesano, recuerden que la transición en la que está Adam Smith es de la sociedad de las castas medieval, del antiguo régimen, a la sociedad preindustrial, de los talleres. Después de la sociedad de los talleres preindustriales, ya estamos en la sociedad de las factorías o de las fábricas, la sociedad de Marx, ¿verdad? Pero en la sociedad de Adam Smith, que todavía habían castas, ¿verdad? Y algunas se conservaban mucho por el oficio, ¿verdad? Vos tenías en tu pueblo, tenías una persona que hacía alfileres, un zapatero, un herrero, un carpintero. Y usualmente el hijo del carpintero era carpintero, el hijo del herrero era herrero, ¿verdad? Claro, con la introducción del comercio, cada vez más hijos de carpintero decían, no, yo quiero irme en el barco y traer mercancía y vender y qué sé yo, ¿verdad? Querían hacer otra cosa, ¿no? Empezó a haber movilidad social. Entonces, no, bueno, ya nacías carpintero, hijo de carpintero, y podías terminar siendo comerciante y burgués, ¿verdad? Incluso aristócrata, porque tenías tanta plata y podían poderte con los aristócratas de igual a igual. Entonces empieza a ver la movilidad social que le molestó tanto, digamos, a la gente del antiguo régimen. Y Adam Smith observaba que una persona que hacía alfileres podía hacer 1 o 2 alfileres por día, ¿no? Porque había que calentar el metal, estirarlo, ¿verdad? Hasta que sea de cierto, cortarlo, enfriarlo, ¿verdad? Cuidar que cuando se enfríe de pronto no se rompa. Había todo un proceso, luego hacerle la punta, hacerle el agujerito, ¿verdad? Afilarlo, empaquetarlo, ¿no? O sea, un artesano hacía un alfiler, pero él observó que si un grupo de 6 personas hacían alfileres, podrían hacer 500 alfileres por día. O sea, en el mismo espacio encima. O sea, usando el mismo taller, el mismo espacio, el mismo taller. Solamente tenían que hacer era dividirse las tareas, o lo que él llamó la división del trabajo. Entonces, uno retiraba el material y lo calentaba y lo estiraba, el otro lo cortaba y le hacía el agujerito, y así. Si cada uno se especializaba en una etapa, que podían haber hasta 15 etapas para hacer alfileres, ¿verdad? Se podían hacer 4.000 alfileres por día, ¿verdad? Imagínense de hacer 2 alfileres por día a hacer 4.000 alfileres por día entre 6 o 7 personas. ¿Qué automáticamente pasa con eso? Vos tenés que darle salida a los alfileres. Automáticamente el precio de los alfileres baja brutalmente. O sea, antes coser la ropa en tu casa era un lujo de aristócrata porque, claro, un señor que hacía un alfiler tardaba un día en hacer, entonces te cobraba el trabajo un día. Ahora, hacer un alfiler hacías en minutos. Y empezabas además a exportar alfileres, bajaba la cantidad del precio de alfileres y automáticamente se llenaba la sociedad, todos estábamos mejor. La sociedad
se llenaba de alfileres. Esto podría ser, por ejemplo, con respecto a hacer medias. Ustedes me van a decir, hacer medias mejorará la calidad de vida de la gente. Yo les aseguro que sí. En el año 1700, en la Escocia, que es fresca, húmeda y fría, tener alfileres, tener medias podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un artesano o una persona que hacía alfileres, hacía medias, podía hacer 2 medias por día. Pero si se juntaban entre 8 o 10 personas en un taller y se dividían las tareas, automáticamente podían hacer 200 medias por día, 400 medias por día. Automáticamente el precio de la media bajaba, todos podían acceder a medias, mejoraba la condición de los pobres, de los ricos, de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, este es el punto fundamental de la teoría económica de Smith, la división del trabajo, ¿no? Y después vamos a volver sobre este detalle porque yo quiero ir cerrando la clase de hoy, pero básicamente aquí está la vamos a explicar después por qué, por ejemplo, la división del trabajo es tan eficiente, ¿verdad? Cuáles son los principios en los cuales se basa y todo eso, ¿no? Y acá hay otro detalle de la naturaleza humana que es importante tener en cuenta, que los seres humanos somos proclives a cambiar cosas. Esta división del trabajo, dice Adam Smith, y esta frase es fantástica, de la que se derivan tantos beneficios, no es el efecto de ninguna sabiduría humana que prevea y procure la riqueza general que dicha división ocasiona. O sea, la división del trabajo no es que inventó un sabio en Grecia y dijo hagan así, no, se fue dando evolutivamente. Los seres humanos fueron descubriendo formas de dividir el trabajo y no es el efecto de la ingeniería social, eso es lo que dice Adam Smith, que no necesitamos poder político central para descubrir este principio de la división del trabajo, que es tan beneficioso. Porque antes nadie tenía medias, solamente tenían medias los reyes y los aristócratas. Hoy en día todo el mundo tiene medias, se muere menos gente por frío, por gripe, porque en el invierno tenés medias. ¿Y por qué? Porque en vez de que una persona haga 2 medias por día, tenés 10 personas en un taller que hacen 400 o 500 medias por día. Mejoró la condición de todos. Entonces, esta división del trabajo, dice Adam Smith, no es el producto de una inteligencia superior humana, sino que es una consecuencia necesaria, aunque lenta y gradual, de una cierta propensión de la naturaleza humana. Esa es una palabra que tienen que anotar. Una propensión de la naturaleza humana, una inclinación, una proclividad, una tendencia, una inquietud de la naturaleza humana que no persigue tan vastos beneficios. ¿Y cuál es esa propensión de la naturaleza humana? Es la propensión a trocar, permutar y cambiar una cosa por otra. Parece ser que los seres humanos venimos con una inclinación a cambiar o a intercambiar. Está en nosotros. Fíjense que muchos de los primeros contactos humanos entre distintas civilizaciones siempre han intercambios, ¿no? Entonces, acá en América se intercambió vidrio por oro y en otros lugares se cambiaban alimentos, ¿verdad? El intercambio. Los seres humanos somos proclives a intercambiar. Incluso, y esto se puede llevar a los extremos lógicos, ¿no? En este momento ustedes y yo estamos intercambiando tiempo. Ustedes me dan su tiempo, yo le doy mi tiempo. Intercambiamos conocimientos. En el ámbito de pareja se intercambian gametos, cambachivaches, claro, totalmente, Natalia, sí, y automáticamente, fíjense que cuando la economía la economía con el papel moneda, como pasó en estos últimos años, empieza a decaer, automáticamente vuelve el intercambio común, el famoso cambachivache, el famoso trueque, ¿verdad? Pero nada, o sea, llevemos al plano biológico. Cuando un hombre y una mujer se conocen y se gustan y se besan, hay un intercambio feromónico, de feromonas, intercambian información química que dice si son compatibles sexualmente. Entonces ese intercambio se lleva hasta el punto de vista biológico también, ¿verdad? O sea, por eso es que las relaciones comienzan con un beso, entre comillas. Hay un intercambio de información química. No quiero ser bizarro, ¿no? Pero es así, ¿no?
Pero fíjense que es algo interesante que dice Adam Smith, que esta propensión al intercambio, o sea, la división del trabajo, mejor dicho, como método para organizar la sociedad, porque la división del trabajo es un método para organizar la sociedad, es una consecuencia necesaria, lenta y gradual, de una inclinación de la naturaleza humana. ¿Y qué pasa? Esta inclinación de la naturaleza humana no persigue tan vastos beneficios. No es cuando yo me voy a intercambiar algo con alguien, yo digo, me voy a intercambiar este celular para hacer girar la economía. Me importa un rayo la economía a mí. Yo quiero intercambiar esto porque cuando yo intercambie esto por esto otro, yo voy a sentir que estoy mejor, ¿verdad? Entonces, esto no viene, la división del trabajo como forma de ordenar la sociedad, no viene de una cabeza omnipensante, omnisapiente, omnisciente, omnipotente. Viene de los seres humanos comunes y corrientes. Es más, Adam Smith es muy simpático porque él dice que la mayoría de las mejoras tecnológicas no vienen de un genio que pensó desde arriba las cosas. Venían de la gente que estaba, al dividir el trabajo en diferentes pedacitos, como los seres humanos procuran trabajar lo menos posible y tener el mejor rendimiento posible al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, trabajar menos y ganar más, o trabajar menos y lograr más. ¿Qué pasa? Los perros empezaron a ver maneras de hacer herramientas o formas de hacer más rápido su trabajo. Y así vinieron las mejoras tecnológicas, dice Adam Smith. No es que vino de un genio que dijo, hace así la cuestión que va a ser más fácil. No, el tipo que hacía, el proceso de hacer alfileres tenía 15 pasos. El tipo que hacía el paso número 7, se le ocurrió que él iba a poder tener, en vez de, 2 horas, de 1 hora de descanso, tener 1 hora y media o 2 horas, si es que él inventaba esta herramienta para estirar los alfileres. Y así venían las mejoras tecnológicas, pero no es que el tipo dijo, voy a mejorar esta parte del proceso para mejorar todo el proceso productivo y así, de esa forma, en vez de hacer 200 alfileres, hacemos 400 y mejora la... No, no pensó nada de eso, pensó que quería dormir 1 hora más a la siesta. Quería mejorar su condición. Y esta es la idea de fondo en toda la filosofía de Smith, porque el tipo quiso mejorar su condición, terminó mejorando la condición de todos los demás. Porque el miserable quiso, en vez de dormir 1 hora a la siesta, dormir 2 horas, ¿verdad? Y por eso inventó una forma de estirar los alfileres con un ganchito y mejoró su rendimiento y pudo terminar antes su trabajo, mejoró su condición y mejoró la condición de la sociedad. Entonces, esta división del trabajo no persigue beneficios absolutos, sino que el ser humano, al buscar mejorar su propia condición, termina mejorando la condición de los que le rodean y luego de otros más. Y esta va a ser la idea que luego vamos a hablar de la mano invisible, ¿no? Pero es una idea brillante, porque además es cierta, ¿no? ¿O acaso ustedes, si en sus vidas no mejora su salario, su poder adquisitivo, no mejora su salud, no le beneficia al que está al lado con ustedes, su pareja, sus hijos? ¿Acaso si ustedes no bajan de peso, además de beneficiar su salud, no van a poder jugar con sus hijos más horas o viajar y disfrutar más de un viaje con su pareja? O sea, automáticamente los seres humanos, si nos ocupamos de nosotros mismos, podemos empezar a beneficiar a los demás también cada vez más. ¿Verdad? Que esto es parte incluso de la ética cristiana posterior, ¿no? Acá puse el ejemplo del Día de Acción de Gracia, me parece siempre un ejemplo muy válido, ¿no? Como vemos una mujer intercambiando o dando, intercambiando comida con los indígenas, ¿verdad? Con los indios norteamericanos. Entonces, diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes costumbres, diferente educación, y sin embargo los seres humanos pueden intercambiar con un mínimo de ética. No hace falta que los dos piensen en el mismo Dios, no hace falta que los dos piensen, crean en los mismos cuentos, no hace falta que vengan del mismo linaje racial. Y sin embargo, las personas pueden cooperar sin coacción de un poder político que les diga hagan esto. Y acá surge la idea del contrato. Adam Smith continúa diciendo después de esta frase, dice, no es nuestro tema inquirir sobre si esta propensión es uno de los principios originales de la naturaleza humana, de los que no se pueden dar más detalles. O si, como parece más probable, es una consecuencia necesaria de las facultades de la razón y el lenguaje. ¿Verdad? Adam Smith dice, bueno, la verdad que yo no sé si esto es parte de la naturaleza humana luego o es una consecuencia de que hablemos y pensemos. Adam Smith dice, parece que más de lo segundo, pero no sé. No sé. La propensión existe.
y existe en todos los seres humanos, y no aparece en ninguna otra raza de animales, que revelan desconocer tanto este como cualquier otro tipo de contrato. Y acá surge la idea de que el contrato es algo natural, no es del Estado. El contrato social no es el primer contrato. Antes del contrato social ya habían muchos contratos previos que hicieron las personas cuando intercambiaron un pato por manzanas, un pedazo de carne de buey por una herramienta. Antes de eso ya hubieron muchos contratos, muchos intercambios. Y Adam Smith dice que posiblemente esto sea producto o consecuencia de la razón y del lenguaje. Y hay unos escritos de Adam Smith que se descubrieron hace poco, hace 20 años nomás por ahí, que son sus escritos porque él tenía que escribir otro libro, tenía los apuntes ya hechos. Y justamente habla sobre el lenguaje y la razón, ¿verdad? Y él habla del lenguaje en términos evolutivos, muy parecido a lo que hoy se habla en psicología evolutiva, ¿no? Que el lenguaje se desarrolló de forma evolutiva para persuadir al otro de que me ayude, para coordinar nuestros esfuerzos. Así surgió el lenguaje. Entonces, por eso el lenguaje es tan persuasivo. Buscamos persuadir o disuadir. Y acá, este corolario. Adam Smith dice, esta habilidad de tener contratos de intercambio solamente es de un ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Adam Smith dice, cierto que un perro le puede sacar un hueso a otro perro, pero él dice, nunca nadie jamás ha visto a un perro realizar un intercambio honesto y deliberado, subrayen honesto y deliberado, de un hueso por otro con otro perro. Fair and clear. Perdón, fair and deliberate. Dice, esas son las palabras que usa en inglés Adam Smith. Honesto, fair, que tiene que ver con el juego limpio, con lo limpio, ¿no? Con lo transparente, y deliberate, deliberado, voluntario. Entonces, nunca se ha visto a un perro intercambiar otro hueso con otro perro de una forma honesta, transparente y clara, y voluntaria y deliberada. Siempre ha sido a los agarrones. Y esto es fundamental para entender la naturaleza del mercado, porque en el mercado, cuando se lo deja funcionar de manera correcta, los intercambios son en general honestos y deliberados, ¿verdad? Si un intercambio no fuera honesto, o sea, si te mienten, te dicen, te voy a dar liebre, pero te dan gato, entonces es estafa. Y si no es deliberado, o sea, quiere decir, si es involuntario, si yo te quito algo sin que vos quieras, es robo. Entonces, la naturaleza del mercado en general, partiendo de lo natural, es que sea honesto y deliberado. Yo te digo, mira, acá tengo un pato, y es un pato. Vos mirás, es un pato, ¿no? Y yo te digo, bueno, acá tengo 3 monedas de oro, y son 3 monedas de oro y te doy. Y ambos, cuando nos vamos, luego de hacer ese intercambio, sentimos que mejoramos nuestra condición. Yo quería un pato, tengo ahora un pato. Él quería destinar esas monedas de oro, ahora destinó las monedas de oro. Y ambos mejoramos nuestra condición. ¿Qué pasa? Ahí puede venir el Estado y decir, no, 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 espera. Yo soy el Estado y en realidad yo soy el que sabe de patos. ¿Vos sabés de patos? ¿Sabes cuántas especies de patos hay? Y no, no sé, no me importa si se come, yo estoy contento. No, 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 pero hay patos de diferentes especies y yo te voy a decir, pero en vez de 3 monedas de oro vas a darle 2 y una es mi impuesto porque yo te voy a decir si el pato te conviene o no te conviene. No, o sea, ese tipo de lógica es la que subyace a la intervención estatal. A mí me chupa un huevo qué pato es, yo quiero el pato. No me importa si el Estado quiere venir a decirme qué pato es, ¿verdad? El Estado pues, trata de imbécil, ¿verdad? Entonces dice, ah, no, pero vos no sabes de pato. No, pero con que se coma a mí me sirve. No importa si yo no conozco las 21 especies de pato, ¿verdad? ¿Se come el pato? Sí se come. Bueno, es más, ya le compré en otra ocasión, me salió bien, fue rico. No, pero el Estado dice, no, 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 defensa del consumidor, le vamos a enseñar a la gente a comprar. ¿Qué van a enseñar a la gente a comprar? Ustedes son el problema, burócratas del Estado. Y ahí se arrogan, ellos se autoconvocan, ellos dicen que, encima mienten, porque ellos dicen que saben qué clase de pato es mentira. El burócrata promedio tiene que contratar otra vez especialistas que sepan qué clase de pato es, porque el político promedio no sabe qué pato es. O sea, el dueño de la Secretaría de Defensa, el presidente de la Secretaría de SEDECO, Secretaría de Defensa del Consumidor, no sabe todo sobre lo que se consume. No sabe muchas veces cuántas clases de conserva de tomate hay. Tiene que contratar especialistas otra vez que sepan. No, deja nomás. O sea, es que en todo caso, si yo quiero, le contrato yo al especialista y me sale más barato, antes que pagarte a vos el salario, presidente de SEDECO, y después el especialista, ¿verdad?
La lógica interna ya es una lógica tirana, totalitaria, que abulta el tamaño del Estado y que termina siendo más caro para todos, ¿no? Entonces, yo insisto, ¿verdad? Y el tipo que quería el pato quiere 3 monedas de oro, no quiere 2. Entonces yo tengo que al final gastar 4 monedas de oro, porque una es para pagarle a la defensa del consumidor, ¿verdad? Al Estado. Entonces, todo empeora cuando se mete el Estado. En general, si bien tiene que haber cierto tipo de intervención muy limitada, ¿verdad? La mayoría son absolutamente innecesarias y empeoran la condición de todos, ¿no? Empeoran la condición de todos. Y por último, eh, los seres humanos tenemos conciencia. Y Adam Smith hablaba de que esta capacidad de imaginar nos lleva a imaginar algo dentro de nosotros que es como un espectador imparcial. Y él le llamaba de muchas maneras a este espectador imparcial. En la teoría de los sentimientos morales, él le dio muchos nombres, ¿verdad? El hombre dentro del pecho, el eminente recluso, el juez, ese juez más majestuoso y honorable, el juicio del hombre ideal dentro del pecho, y atiendan cómo le llamaba también, esos vicegerentes de Dios que han establecido dentro de nosotros. Lo que quiere decir es que los seres humanos tenemos una conciencia y de alguna forma nosotros, además de imaginarnos cómo se siente el otro, ¿verdad? También podemos imaginarnos cómo nos verían las personas desde afuera si hacemos tal o cual cosa. O sea, cómo nos vería un espectador imparcial. A eso se refiere. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Nosotros decimos, no, yo no voy a hacer esto. ¿Qué pensaría de mí mi padre, mi madre o la sociedad? ¿Qué pensaría de mí mi hijo? O sea, hay como un espectador que nos mira desde afuera y nosotros, al sentirnos observados por esta figura imaginaria, podemos actuar mejor. Eso no quiere decir que a veces no le podamos dar un sopapo a ese espectador imparcial y le dormamos y hagamos lo que queramos. Pasa también muchas veces. Pero en general es una propensión humana a imaginar qué pensaría si alguien nos viera agarrando este libro que no es mío. ¿Qué pensaría alguien si me viera hablando de esta forma? ¿Qué pensaría alguien si me viera? O sea, y este es el espectador imparcial. Y es tan imponente para la moralidad humana, y está en varias culturas, porque en varias culturas se habla de esto, ¿no? Hasta en los dibujos animados se ve el angelito bueno, el angelito malo, ¿verdad? O sea, esto está en todas las culturas, ¿no? Sócrates le llamaba daimonium, ¿verdad? Que decía que era su conciencia, ¿verdad? Entonces es cómo nos veríamos desde afuera nosotros mismos incluso. Y él le llamó incluso que era como una vicegerencia de Dios, es como Dios es el gerente, ¿no? Pero tenemos una sucursal de Dios dentro de nosotros que tiene una vicegerencia. Es una muy buena metáfora, ¿no? Entonces, estas son las fuentes de la moralidad humana que de alguna forma hacen que funcionemos y operemos unos con otros y de una manera cohesionada, a pesar de nuestras diferencias, sin intervención de poder político central. Por eso, claro que este filósofo no le va a gustar a los políticos, a los socialistas, a los zurdos, ¿verdad? A los monarquistas, a los absolutistas, no le va a gustar, porque ellos tienen que creer que nosotros no podemos funcionar sin ellos. Y yo creo que sí, en general los seres humanos podemos funcionar sin poder central. De hecho, este curso creo que no sé, nadie les obligó a ustedes a venir, a mí nadie me obliga a hacer, lo hacemos porque queremos. Pusimos unas cuantas reglitas, tener el micrófono silenciado, arrancamos 8, terminamos las 10, ya está, funcionamos. Al máximo de eficiencia, al mínimo costo y el máximo rendimiento. Ustedes salen sabiendo, yo salgo sabiendo, todos mejoramos nuestra condición y acá no hubo político, burócrata, economista, no hubo alguien que iba a decir, no, vamos a hacer este currículum educativo, vamos a hacer esto. Váyanse a la mierda, ¿verdad? Políticos de mierda, sinceramente, porque se dan cuenta que todo funciona mejor sin intervención de estos agentes que se creen dueños de nuestra vida. Entonces, Adam Smith hablaba de esta antropología, con esto cerramos. Los seres humanos son seres que sienten simpatía, son seres propensos al intercambio, al trueque o a la permuta, son seres con conciencia, acá me faltó con imaginación, son seres capaces de imaginar, que eso es algo súper importante, porque es casi como salir de tu mente para posicionarte en otra posición, en otra
locación, en otro rol. También es un ser que busca satisfacer su propio interés y es un individuo, indivisible, es personal, es una persona y es social. Entonces, esta es la antropología que Adam Smith nos propone. Después de esto va a derivar toda su teoría política, su teoría económica, ¿verdad? Pero hay que tener claro esto, fundamentalmente. Y acá ya vemos ya la resistencia al poder. O sea, ya vemos que podemos operar con un mínimo de poder político, podemos operar perfectamente bien. Es más, mucho poder político posiblemente ya genera los incentivos para que operemos mal, ¿verdad? Entonces, cuando hay mucho poder político, yo que soy empresario, ya me acerco al poder político para que me colabore defendiendo mi sector de negocio, ¿verdad? Poniéndole aranceles a las yo hago medias acá y bueno, como el poder político puede poner aranceles, yo me acerco y le digo, che, ponele por un arancel o un impuesto a la media que viene de afuera porque es más barata que la mía y de mejor calidad, entonces yo puedo seguir vendiendo la mía a el precio que se me antoja, ¿verdad? Entonces, Adam Smith estaba en contra de esto, totalmente en contra. Entonces, esta es la antropología que les propongo que podamos estudiar. Yo les voy a pasar esta diapositiva a ustedes para que puedan leerla. Hay mucho más detalle. Igual les comento, no sé si vamos a seguir todavía esta ruta, ¿verdad? La semana que viene hay algunos temas todavía no sé si vamos a tocar, pero por lo menos ya estamos en lo que era la naturaleza humana, simpatía, interés propio, propensión al intercambio, el animal el animal que imagina, ¿verdad? Y también un animal que tiene lenguaje, porque leímos que tenía razón y lenguaje, pero es una razón con R minúscula, no es la razón de los franceses, que es la razón racionalista, constructivista, no, es la razón con R minúscula, ¿no? Ya vemos que está contra la ingeniería social. Dice, la división de trabajo no inventó nadie, fue algo que se surgió de manera espontánea, ¿verdad? Y sin embargo trae tantos beneficios para la sociedad. Entonces ya vemos que ya hay una resistencia al poder político, al poder central, ¿verdad? A la ingeniería social, ¿verdad? Vemos que ya hay una afinidad con el naturalismo, de que hay leyes naturales que se desenvuelven y generan buenos resultados sociales, ¿verdad? Los seres humanos nos juntamos, mejoramos nuestra condición, hacemos más medias, más alfileres, como hay más mercadería, bajan los precios, todos podemos acceder a ellas, ¿verdad? Así que enhorabuena, este es Adam Smith, para mí es un pensador oceánico, es brillante, se equivocó en algunas cuestiones que más adelante vamos a ver, pero acertó en muchísimas y fue un liberal clásico y un sentimentalista escocés fabuloso. Entonces, les dejo con esto si les parece bien. Pueden ir a beber, a embriagarse, a hacer cosas de gente normal, que esto que están haciendo es cosa de gente rara. Parece que no tienen vidas. eh, sí, sí, gracias Omar. Yo creo que ayuda. Yo creo que vamos a ver qué surge en la siguiente clase y a lo mejor reforzamos con algún que otro detalle más, pero les va a servir. Yo les voy a pasar la diapositiva y voy a subir la clase en YouTube dentro de unos días. Para los que no pudieron estar, tuvimos una concurrencia de 20 personas básicamente toda la clase, así que estoy contento. Y nada, nos vemos el próximo viernes si les parece bien, ¿sí va? Un gran abrazo a todos y nada, les paso la diapositiva, así pueden leer, pueden adelantar, incluso hay más diapositivas ahí que ya había adelantado en algún momento, así que les sirve. Ahí está Natalia, mira, apareció. Yo estaba luego atenta. Qué bueno. Espectacular, Héctor, gracias. Que sirva. Mira, y podemos seguir debatiendo en el grupo después y bueno, y ahí vamos viendo otros detalles, ¿verdad? Pero se dan cuenta que Adam Smith no es el malvado capitalista que quería, ¿verdad? Dominar a todo el mundo, ¿no? Tipo normal, quería que la gente tenga mejor condición de vida y bueno, hasta ahí, por ahí. Bueno, cerramos aquí, les mando un abrazo y seguimos conversando en el grupo. Chao, chao. Diviértanse. Chao, chao, igualmente. Manden foto de su cena, manden foto de la bebida,
De todo.